Hola y bienvenidos al canal. Nuevamente gracias por visitarnos y estar aquí. Esta vez vamos a hacer un video muy rápido de cómo crear reuniones recurrentes en Zoom, lo cual es muy útil cuando nosotros como docentes tenemos que preparar una clase cada semana, por ejemplo. Ok, así que vamos a hacerlo. Lo primero que tenemos que hacer es loguearnos en nuestra cuenta en la página de Zoom, entrar a la cuenta, entrar donde dice reuniones, programar una reunión, ponerle el nombre de tu reunión. La descripción es opcional. Debes poner el primer día de tu reunión. Yo voy a comenzar el martes y la hora, cantidad de horas de clase y asegurarte de que la zona horaria sea la correcta. En este caso para nuestro país, que es Ecuador, vamos a tener -5 GMT. Le ponemos que la reunión es recurrente y se abre esta ventana. Le decimos que es semanal, que van a ser todos los martes y que va a finalizar en esta fecha. Como vamos a compartir el link en nuestra aula, no necesitamos un código de seguridad, así que lo voy a desactivar, pero sí vamos a dejar la sala de espera activa para poder ver quién se trata de conectar a nuestra reunión. El anfitrión podemos poner apagado el video y el participante encendido. Audio ambos activos, permitir que los participantes se unan en cualquier momento, eso no lo vamos a dejar para que cuando nos pidan permiso para que se puedan conectar, y hacer que se grabe la reunión en la nube. Le voy a poner guardar y ya tengo mi reunión. Yo aquí la puedo colocar en mi calendario, pero eso es opcional. Así que lo que debo hacer es coger mi link, copiarlo, vamos a nuestra aula virtual, añadimos, le pongo que voy a añadir un recurso que es un URL, le pongo agregar, le escribo un título, pego el link, en apariencia le cambio, le pongo ventana emergente y lo guardo. Y tenemos listo nuestro link para las reuniones de Zoom. El estudiante lo único que haría es un clic y nosotros también podemos entrar desde este link e iríamos directamente a la reunión de Zoom. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Espero que la explicación haya sido clara. Gracias por visitar el canal. Si te gustó el video, te agradecería que dejes un like y lo puedas compartir con las personas que creas que les sea útil. Gracias y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.